comenzar a compartir la clase. Un momentito. Ya, como habíamos quedado, estábamos viendo la parte de polarización. Habíamos visto el primer caso, polarización fija. Ahora vamos a ver el segundo caso, que es el tipo de polarización un poquito más complejo, que recibe el nombre de divisor de tensión o divisor de voltaje, ¿no? Es lo mismo. Polarización por divisor de tensión. Tiene una estructura diferente a la inicial y el análisis también es distinto, pero la idea es la misma, ¿no? La idea es simplemente definir el punto de operación y la recta de carga, nada más. Continuamos. Entonces, la estructura tiene 4 resistencias. Cada una denominada según la zona en la que está conectada. RC es serie de colector, RE es serie de emisor, esta la han denominado R1 y esta la han denominado R2. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de polarización, obviamente ya no hemos considerado los capacitores, porque como ustedes saben, se van a llegar a abrir en el primer análisis, el análisis de C, y vamos a tomarlos en cuenta para la segunda parte del análisis. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hallar el punto de trabajo y la recta de carga para este circuito. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hacemos es identificamos nuestras corrientes, ¿no? Acá estaría mi de base y de colector y de emisor. Esta corriente de acá la vamos a llamar I sub 1 y esta la vamos a llamar I sub 2, ¿no? Son las corrientes que vamos a manejar para nuestro análisis. ¿Ya? Inicialmente vamos a marcar qué nodo es la base, esta sería la base, colector, emisor, ¿no? Las terminales del transistor. Siguiente paso, vamos a redibujar. Entonces redibujamos, como habíamos hablado en la clase anterior, mientras mantengamos la estructura, podemos redibujar las veces que consideremos, ¿no? Entonces redibujamos, tendríamos
lo siguiente. Está un poco chueco. Ya. Sería BCC. Esto sería BCC. R1, R2, R colector, R. ¿Correcto? Comparamos la estructura inicial con esta, son exactamente lo mismo. Por lo tanto, es válido el redibujo. Entonces, como habíamos marcado, ¿no? Sería nuestra I de base. A esta habíamos denominado I1. A esta I sub 2, etcétera, ¿no? Ya. Ahora, lo más fácil para poder analizar este caso de polarización es hallar el equivalente de Thevenin visto desde acá, que vamos a llamar nodo X, nodo Y. Entonces, hacia este lado vamos a hallar lo que es Thevenin. Ustedes han visto la forma de hallar Thevenin en alguna materia previa, ¿no? Supongo que en circuitos 1, entonces no debería haber problema. Tenemos que hallar la resistencia equivalente de Thevenin y el voltaje equivalente de Thevenin. ¿Qué es lo interesante de hacer eso? Lo interesante de hacer eso es que todo esto lo voy a reducir a una resistencia, a un voltaje, ¿no? En serie con una resistencia, lo cual me va a permitir tener más claro cómo se está viendo y de base y poder hacer el análisis de manera más fácil. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que primero se hace para hallar Thevenin? Se retira la parte de la derecha, ¿no? De este lado, como queremos ver en los nodos X y E el equivalente de Thevenin, o desde ahí hacia la izquierda, lo de la derecha primero lo retiramos, ¿no? Es lo que nos quedaría. Estaría mi voltaje VCC R1, el nodo X y el R2, ¿no? Estaría el nodo X, nodo Y hacia la izquierda es lo que quiero hallar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, comencemos. R de Thevenin, ya que sería igual, en este caso sería inmediato, ¿no? Sería R1 en paralelo con R2. Sería el resultado de R de Thevenin. Voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin, tengo que hallar el voltaje entre los nodos entre los cuales quiero ver Thevenin, ¿no? En este caso, X y. Por lo tanto, en este caso sería fácil, ¿no? Voltaje de Thevenin va a ser VCC por R2 sobre R1 más R2, ¿no? De manera directa. Ahora con esto volvemos al circuito inicial y adicionamos la parte de la derecha, ¿no? Es decir, tenemos que poner el circuito completo. Aquí tendría una batería, que es el voltaje de Thevenin, ¿no? Resistencia de Thevenin. Esto sería el resultado del equivalente de Thevenin. Ahora debemos continuar y completar la parte restante, que sería el transistor, R de emisor, R de colector, etcétera, ¿no? Todo lo que falta, lo de la derecha. VCC. Ya que hemos conseguido con esto, que la corriente de base, primero ya no hay I sub 1 y sub 2, ¿no? Solamente tenemos acá, en la parte del circuito de entrada, la corriente de base. Entonces, como queremos hallar los parámetros del punto de operación,
Esto es mucho más fácil, ¿no? Ya podemos trabajar con la malla base emisor y hallar el primer parámetro. Entonces, trabajemos con la malla base emisor. Y acá escribimos su ecuación, ¿no? Que sería igual menos voltaje de Thevenin, siguiendo, ¿no? Más R de Thevenin por I de base. Más, no se olviden de la caída entre base emisor, voltaje base emisor, más, todavía no hemos cerrado el circuito, I de emisor por R de emisor, recién igual a cero, ¿correcto? Lo que me interesa de acá es poder despejar I de base, ¿no? Ese es el objetivo. Pero veo que también hay una variable que es I de emisor. Entonces, lo primero que debo hacer es escribir I de emisor en función de I de base. Hagamos esto. Sabemos que I de emisor es igual a I de colector más I de base, ¿no? Eso ya lo hemos visto en las clases anteriores. Y también sabemos que I de colector es igual a beta veces I de base, ¿no? Entonces, con esto lo que voy a hacer es escribir I de emisor en función de I de base, ¿no? Entonces, reemplazamos I de colector, sería beta veces I de base, más otra vez I de base. Por lo tanto, I de emisor sería igual a beta veces más 1 por I de base. ¿Ya? Esto vamos a reemplazar aquí. Y así todo voy a tener en función de I de base y voy a poder despejar la corriente de base. ¿Por qué estoy buscando la corriente de base? Porque primero quiero determinar los parámetros del punto de operación, ¿no? Entonces, volvemos a eso. Tendríamos menos voltaje Thevenin más R Thevenin por I de base más voltaje base emisor. Y acá reemplazamos más beta veces más 1 I de base por R de emisor igual a 0. ¿Ya? Y ahora sí podemos ordenar y despejar I de base, ¿no? Hagamos eso. Directamente, a ver, nos animaremos. I de base a que sea igual a voltaje de Thevenin menos voltaje base emisor sobre R de Thevenin más beta veces más 1 R, ¿no? Entonces, en este caso de polarización, determinamos I de base con esta ecuación. Que si ustedes comparan con el caso anterior, es totalmente diferente la ecuación, ¿no? Esta ecuación es propia del caso divisor de tensión. No lo puedes aplicar a un caso de polarización fija, estaría mal. Entonces solo se aplica al caso que corresponde. ¿Ya? Primer parámetro. Segundo parámetro sería igual a, como ya tengo I de base, voy a tener beta, beta veces I de base, ¿no? Tengo el segundo parámetro del punto. Tercer parámetro, voltaje colector emisor. ¿Ya? Para esto lo que vamos a hacer es usar lo que habíamos dicho, ¿no? Una variable con dos letras, pero que son distintas, como esta, es igual al voltaje en el primer nodo menos el voltaje en el segundo nodo. Voltaje colector menos voltaje emisor. Trabajamos primero en cualquiera de ambos y luego volvemos a esta ecuación. Empezaremos con voltaje emisor, ¿no? Que sería igual de este emisor a esta tierra, ¿no? Y vengo acá, estoy marcando de color rojo,
va a refrescar. Este es el emisor, ¿no? Desde el emisor hasta referencia. El voltaje del emisor sería desde ese punto rojo hasta tierra. Sería igual a I de emisor por R. Ya tengo el primero. Ahora trabajaré en voltaje colector y luego lo voy a restar y tengo un colector emisor. ¿Bien? Voltaje colector, lo mismo. Marcamos el colector, ¿no? Colector sería ahí donde estoy marcando. Tiene un pequeño retardo, ya está. Sería igual a BCC menos IC por RC, ¿no? BCC menos IC por RC. Entonces ahora volvemos a lo que estábamos buscando. Voltaje colector emisor va a ser B de colector, ya reemplazamos por lo que hemos obtenido. Menos voltaje emisor que hemos obtenido también. Y listo. Tenemos nuestro punto. Para el caso de divisor de tensión, ¿no? Hemos hallado un I de base, I de colector y voltaje colector emisor. Algunos autores, como estas variables forman parte del punto de operación, le aumentan la letra pequeña q. ¿Ya? Entonces, si ven en algún libro una letra pequeña q, no se asusten, es lo mismo, ¿no? I de base q o I de base es lo mismo, solo es cuestión de nomenclatura. Entonces, por ser parte del punto de operación, en algún caso le añaden este subíndice Q, ¿no? Que hace referencia a que forma parte del punto. Estaría resuelto el primer caso. Hemos hallado el punto de operación que nos define este tipo de polarización. ¿De acuerdo? Ahora, vayamos por la recta de carga. ¿Cómo será la recta de carga para este caso? Para eso vamos a trabajar con la malla colector emisor. Entonces, si nos vamos a ese circuito, veamos, sería este, ¿no? Escribamos la ecuación, va a ser menos BCC más I de colector por RC más voltaje colector emisor más I de emisor por R de emisor igual a 0. Estamos cerrando la malla, ¿de acuerdo? Ahora, la idea de acá es tener la relación de I de colector con voltaje colector emisor, ¿no? Para poder dibujar la recta de carga. La recta de carga, recordando, tiene que relacionar la variable I de colector en el eje Y con la variable voltaje colector emisor en el eje X, ¿no? Y así vamos a poder tener esta recta. Pero yo observo que en mi ecuación tengo I de colector, que es la que necesito, perfecto. Pero acá tengo un detalle, ¿no? Tengo I de emisor, eso me está perjudicando. Entonces trataré de escribir primero I de emisor en función de I de colector, ¿ya? Y luego recién vamos a retomar y continuar. Entonces, escribimos, ¿no? I de emisor es igual a I de colector más I de base, eso lo tenemos claro. Y también I de colector es igual a beta veces I de base, ¿no? Lo que estoy buscando ahora es relacionar I de emisor con I de colector.
Hace rato buscaba relacionar I de emisor con I de base. Pues me conviene reemplazar, despejar I de base y ver qué sale, ¿no? Acá mantengo I de colector. Acá sería I de colector sobre beta, ¿no? Así voy a tener una relación entre I de emisor y de colector. Si realizamos operaciones, sería beta veces I de colector más I de colector sobre beta, ¿no? Si ordenamos, factorizamos, sería igual esto a I de colector, beta veces más 1 sobre beta, ¿no? Esta sería la relación entre I de emisor con I de colector. Continuemos. Beta es un dato que va a variar normalmente entre 50 hasta 400. Son los parámetros que te da el fabricante. Siempre está oscilando en ese rango. Tomemos un valor intermedio. 100, digamos. Entonces, esta parte de beta más 1 sobre b sería como dividir 101 entre 100, ¿no? Que va a ser 1.0000 algo, ¿no? Aquí queremos llegar, que siempre esta división de beta más 1 sobre beta va a tender a, o va a ser aproximadamente 1. 1.00 algo. Por lo tanto, podemos aproximar I de emisor, estamos aproximando, va a ser parecido o aproximado a I de colector. No lo es, no hay una pequeña diferencia, pero es válido hacer la aproximación. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque para poder obtener la ecuación de la recta de carga, si no sería complicado. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso y volvemos a nuestra ecuación. Menos BCC más IC por RC más voltaje colector emisor. En vez de poner I de emisor, vamos a usar lo que acabamos de justificar, I de colector por RE igual a 0. ¿Ya? Y ahora sí puedo tener la recta de carga. Despejamos I de colector, que tendríamos la ordenada al origen. La pendiente va a ser negativa. 1 sobre RC más RE por voltaje colector emisor. Esta sería la ecuación de la recta de carga. ¿Ya? Si lo llevamos a gráfico, tenemos nuestra recta. Y de colector, voltaje, colector y emisor, ¿no? Eso va a ser algo así. Donde acá tendríamos BCC. Como obtenemos este punto, haciendo que I de colector sea 0, ¿no? Y en la ecuación despejamos voltaje colector emisor. Que a la vez esto sería el voltaje colector emisor de corte, eso ya lo sabemos. Este otro punto de acá, perdón, sería la corriente de colector de saturación, que sería igual a BCC sobre RC más RE. Y la pendiente que sería igual a menos 1 sobre RC más RE. ¿Correcto? Entonces, podemos continuar y decir que la corriente de colector de saturación, en este caso, sería igual a BCC sobre RC más RE. Y el voltaje colector emisor de corte va a ser igual a BCC. ¿Correcto? Entonces observemos y comparamos con el caso polarización fija. Es diferente, al menos la
variable y del colector de saturación es distinta, la pendiente es diferente, pero el voltaje colector emisor de corte es el mismo, ¿ya? Algunas variables adicionales, por ejemplo, ¿qué pasa si me piden voltaje de base? Si me piden voltaje de base, yo lo único que hago es voy al circuito, ¿no? Ubico la base, que sería este, y tengo que llegar a tierra, ¿no? Tengo dos opciones. Una sería voltaje base emisor más voltaje emisor, ¿no? Sería una opción. Voltaje base emisor más voltaje emisor. Otra opción podría ser por el otro lado, ¿no? También podría decir que es igual a voltaje de Thevenin menos R de Thevenin por I de base, ¿no? También es válido. ¿Ya? Etcétera. Y así se puede ir hallando cualquier variable. Entonces, de esta manera vamos a trabajar con el caso divisor de tensión. ¿Ya? Está claro, se ha entendido cómo trabajar con este segundo caso de polarización. ¿Qué dice? Esperemos que sí, ¿no? Si no, con el gracias Erwin, tú que representas todo el curso, gracias. Sí, todos han entendido perfectamente. Ya. Vamos a aplicar lo que hemos visto a un ejemplo. Y ahí con el ejemplo vamos a ir preguntando y de esa manera vamos a darnos cuenta si han entendido o no. Entonces, a la persona que pregunte me tiene que responder la variable que le estoy pidiendo. Todos debemos resolver, pero no sabemos a quiénes vamos a ir preguntando. ¿Ya? Ejemplo. Entonces, todos a resolver. 20 voltios de VCC. A la estructura del caso divisor de tensión con sus datos, ¿no? Ya, tenemos el circuito, ¿ya? Yo puedo verlo y reconocer que corresponde a la polarización divisor de tensión, lo que acabamos de ver. Es lo que van allá. Primero, punto de operación. Segundo, el colector de saturación, voltaje colector emisor de corte. Ah, perdón, es el inciso B. He saltado al C. Voltaje colector, voltaje emisor, voltaje base. Y por último van a hacer un dibujo de la recta de carga. Listo, es lo que tienen que trabajar, ¿ya? Entonces, como somos 81 personas, vamos a ir preguntando. Por ejemplo, inciso A, es lo primero que vamos a revisar. Alguien pregunta un si de base, otra persona y de colector, etc. Ya la idea es que todos trabajen. Pues comenzamos a trabajar, por favor. Voy a dar unos 8 minutos, de 8 a 10 para terminar. ¿Ya? Pues pónganse a trabajar.
Ya, continuemos. ¿Cómo les ha ido? ¿Han podido terminar o aún están trabajando? ¿Qué dicen? Ya, son unos 5 más. Ya, sigan, sigan. Algunos ya están terminando, entonces 3 y 5 yo creo que va a ser suficiente. 3 a 5 minutitos.
Ya, yo creo que gran parte ha terminado y podemos continuar. A ver, veamos cómo nos va. A ver, vamos a escoger al azar. Espero que no vayan abandonando la reunión, no es examen. A ver, Huáscar Rodrigo Bustamante. Inciso A, por favor, ¿nos podrías facilitar tus respuestas? Puede ser por chat o puedes habilitar tu micrófono. ¿Por dónde estás comenzando? Por el inciso D. ¿Cómo no vas a acabar el A, Huáscar? El A debería estar. Tal vez el C y el D. No. Ya, para la siguiente, mejoras tu velocidad. Martín Marcos Rocha. Inciso A, por favor. Inge, la Dime. corriente de base me salió 38,05 microamperes. No sé si está bien eso. Ya lo Estoy vamos a registrar y tus compañeros van a 38 puntos. 0,5 microamperes Ya. y, Corriente colector. y la corriente de colector me sale 2,28 miliamperes. Ya. Y El- voltaje colector emisor. y el voltaje colector emisor, eso me faltaría, Inge. Ya. Gracias, Martín. Veamos que alguien valide tus resultados para continuar. Gracias. Sí. A ver, te va a ayudar Eder Juan Delgadillo. Dice que le sale igual. Pero tampoco ha terminado voltaje. Ah, ya. Voltaje colector emisor 5039. Ya, después creo que le sale igual. Veamos el chat. 38, 27 ya son una pequeña diferencia. Ya, si a alguien le sale un valor muy diferente, puede hacerlo notar por el chat. Si no, nos quedamos con estos resultados, vamos a confiar. No creo que 3, 4 personas se hayan equivocado. 4,7 dice voltaje colector emisor. A ver, veamos. Otro 5,18. Gorky, ¿le puedes dar una revisadita para ver por qué está variando más significativamente en tu caso? Ya. Continuemos. Si no le da una revisada, la idea es el procedimiento, ¿no? Inciso B. Corriente colector de saturación. A ver, veamos. Uh, tiene que ser equitativo, ¿no? A ver, busquemos una chica, una compañera para que pueda participar. Creo que no hay. Ah, aquí hay una persona. Adriana Solís, ¿cuánto te sale el inciso B? I de colector de saturación y voltaje colector emisor corte. Puede ser por chat o habilitando el micrófono. Adriana no está. ¿Y por qué todos debemos trabajar? En el voltaje colector emisor corte no tendrías que invertir más de 20 segundos, es directamente BCC, ¿no? Como BCC es 20 directo. Y de colector de saturación, a ver, ayúdame a dividir. BCC dividido entre RC más RE, tienes todos los datos. Dividir 20 entre la suma de 5,3K más 1,2K. A ver, su compañero indica 3,076 milis. A ver, ya, creo que son esas. Ya, gracias. Ahora, alguien vi que sacó voltaje colector emisor algo de 10. Eso podrían verificar. Si no, vamos a tener que resolver y comparar. En ese momento vi que alguien escribió voltaje colector emisor
Por ejemplo, Juan Gabriel Cabezas dijo voltaje colector emisor 10.63. Eso habría que validar, ¿ya? Si hay mucha diferencia, vamos a tener que resolver la siguiente clase. O yo lo voy a resolver y comparar. Ahorita no tengo la solución. A ver, sigamos y luego vemos, ¿ya? Inciso C, voltaje colector. Cualquiera, algún voluntario, voltaje colector. No hay voluntarios, ¿qué ha pasado? Ah, ya, acá hay un voluntario. Voltaje colector 20, imposible, Juan Gabriel, porque si no estaría mal la solución del problema. Ah, ya. 7.9 es lo que más están indicando, ¿no? Ojo que eso tienen que hallar BCC menos IC por RC, ¿no? No es IC por RC, por si acaso. Ya luego yo voy a resolver y lo vamos a validar. Voltaje emisor 2.78. Y para terminar, voltaje base, ¿no? Sería 2.78 más 0.7, ¿no? Más o menos 3 punto algo debería ser su voltaje base, si es que está bien. ¿Cuánto le sale voltaje emisor? 2.78 es voltaje emisor, pero voltaje base, para terminar, ya debería ser eso más 0.7, ¿no? Que ya lo deben tener. Entonces vamos a validar estos resultados, ¿ya? Yo los resuelvo para la siguiente y como vamos a tener acá lo que hemos registrado, vamos a validar. Ustedes también vuelvan a resolverlo para ver si está bien lo que han indicado o hay que revisar. ¿Ya? Entonces por hoy vamos a quedar ahí. Ahorita tengo unos avisos